Doy lectura a la palabra del Señor en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Salvador. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la primera bienaventuranza. En el día de hoy vamos a conversar sobre esta primera bienaventuranza y le hemos puesto por título a este sermón: la verdadera felicidad es para los pobres en espíritu. El Sermón del Monte comienza con esta gloriosa serie de bienaventuranzas. Algunos consideran que son 8 las bienaventuranzas, otros consideran que son 9, básicamente porque en los versículos 11 y 12 lo que allí aparece para algunos es una extensión de la octava bienaventuranza, y otros consideran que en realidad es una bienaventuranza diferente, pero no vamos a entrar en esa discusión. Como hemos dicho anteriormente, la palabra bienaventurados es un elogio que primeramente se aplica a Dios. Eso lo podemos ver en Primera a Timoteo capítulo 1, versículo 11, en donde el apóstol Pablo utiliza esta expresión para atribuírsela a Dios. Él habla del Dios bendito, Makaiu, el Dios bendito. Sin embargo, acá en el pasaje de Mateo nos vamos a dar cuenta que nuestro Señor Jesucristo aplica esta palabra, Macarios, a los súbditos del reino. Miremos brevemente la nota explicativa que tiene la Biblia de Estudio Palabra Clave, que nos dice que el término original, traducido como bienaventurados, es la forma plural de la palabra Macarios, que significa estar plenamente satisfecho. Esa es la descripción que nos da esta Biblia: plenamente satisfecho. Aunque en el griego clásico este vocablo se refiere más bien a un estado de bienaventuranza del hombre en el mundo venidero, es decir, después de muerto, después de la muerte. En el Nuevo Testamento esta expresión se usa con respecto a la alegría, al gozo inefable que resulta de la salvación. Vemos en Salmo 51, versículo 12, cuando David está muy arrepentido por su pecado, que señala esta expresión, dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, entendemos que este gozo inefable, este gozo excepcional, esta alegría infinita, esta felicidad absoluta, esta satisfacción completa, no solo en la palabra del Señor tiene que ver con el estado final, posterior, después de la muerte, sino que es algo que se puede comenzar a sentir o a experimentar al momento de la salvación. Esta satisfacción plena de la que nos habla la palabra bienaventurados o macarios en griego, no es el resultado de circunstancias favorables en la vida, sino más bien de la habitación del Espíritu de Cristo en la vida del individuo. Cuando Cristo entra en nuestra vida, cuando somos unidos al Señor Jesucristo, allí es donde comienza este estado de satisfacción plena, este gozo pleno, esta bienaventuranza. Por esa razón, varios consideran que no sería apropiado traducir la palabra Macarioi en plural, esta palabra bienaventurados, como simplemente felices, como hacen algunas traducciones, ya que el adjetivo felices más bien está relacionado con circunstancias favorables, las cosas externas que a una persona le ponen feliz, cuando le va bien en un trabajo, cuando tiene salud, cuando nace un hijo, eso genera felicidad, pero
es una felicidad derivada de situaciones externas, de situaciones temporales, de situaciones que no se internalizan, que no trascienden en el tiempo. En cambio, cuando leemos las descripciones de los súbditos del reino que gozan de esta satisfacción plena o de esta felicidad, nos damos cuenta que es una felicidad, es un gozo, es una alegría, es un contentamiento independiente de las circunstancias. Por esa razón, cuando un lector inicial de la palabra del Señor lee este pasaje, puede quedar realmente perplejo, puede quedar asombrado, puede quedar un poco contrariado, ya que algunas de estas descripciones son verdaderamente paradójicas para la mentalidad del mundo, para la mentalidad común de las personas. Por ejemplo, ¿cómo podríamos decir, cómo puede decirse que es inmensamente feliz quien llora? ¿Se puede decir que es inmensamente feliz o bienaventurado aquel que es perseguido? ¿O cómo puede ser inmensamente feliz alguien que es extremadamente pobre? Bueno, para resolver esta paradoja, algunos lo que tratan de hacer es buscar las bienaventuranzas y apuntan al hecho de que la mayoría de ellas apuntan más bien hacia el futuro, se centran en el futuro, alineándose, por supuesto, con esta idea del griego clásico que señalaba de que todas estas bendiciones se van a producir solamente o se van a conseguir solamente después de la muerte. Una idea un tanto extraña, ¿no? Pero al señalar que están en futuro, recibirá, alcanzará, etcétera, etcétera, señalan que entonces no son bienaventuranzas que tengan que ver con el presente, sino con el futuro, lo cual es un poco complejo de entender, porque en los versículos 3 y 10, si usted puede ver el resto de las bienaventuranzas, se va a dar cuenta que son bienaventuranzas que están en tiempo presente. Es decir, con esto podemos darnos cuenta de que al estar algunas, la mayoría en tiempo futuro, pero también otras en tiempo presente, podemos entender que si bien el gozo pleno del creyente, el estado de bienestar completo del creyente, la satisfacción plena del creyente se va a completar en el futuro, sin embargo, los súbditos del reino pueden comenzar en el presente ya a conocer y a disfrutar de estas bendiciones. Eso sin duda alguna que pone no solo gozo, sino también una esperanza genuina en el creyente nacido de nuevo. Allí es entonces donde radica la maravillosa exposición de nuestro Señor Jesucristo. El estado de verdadera felicidad, aquella que no depende de circunstancias favorables o temporales, solo es posible para los creyentes, para los súbditos del reino, para los hijos del Señor. Y esto es así porque ellos, a pesar de que las circunstancias pudieran ser desfavorables, dañinas o perjudiciales, aún en un grado extremo, estos súbditos están bajo el reino, dentro del reino, bajo el gobierno de un Dios todopoderoso, omnisciente, providente, soberano e infinitamente bueno. Me gusta lo que dice David Byrd al respecto de lo que acabamos de señalar. Permítanme leérselo. David Byrd dice: todas estas virtudes deben manifestarse en todos los discípulos, todas las bienaventuranzas. Alguna de ellas podría darse por razones temperamentales en alguna persona no cristiana, pero no es cuestión de seleccionar algunas, sino de manifestarlas todas conjuntamente. En otras palabras,
todo aquel que dice ser un hijo de Dios o que aspira a formar parte de su reino debe reflejar este carácter. Todo aquel que no lo refleje y, sin embargo, profese conocer a Dios es mentiroso y la verdad no está en él. Y para ello, el hermano Bort cita a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. Tremendo, ¿no? Las bienaventuranzas no son una especie de menú que vamos a seleccionar y no, yo me voy a ganar esta bienaventuranza. O yo quiero que me elogien porque soy perseguido, etc. No, 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 no. Lo que el hermano Bort nos está señalando es que las bienaventuranzas, todas ellas en su conjunto, deben estar presentes en los verdaderos hijos del Señor, en los verdaderos creyentes. Y quien no tenga esas cualidades, en realidad, aunque diga conocer a Dios, en realidad no le conoce. Radical. Bueno, Bort no es solamente, no es el único que cree esto, no es el único erudito que entiende este pasaje de esta manera. Algo similar señala el ya fallecido John Stott, este brillante escritor, este erudito formidable que nos ha legado tan maravillosos estudios y trabajos de carácter académico y de carácter pastoral. Permítame citar a John Stott. Él dice, estas cualidades deben caracterizar a todos y cada uno de sus seguidores, así como los 9 aspectos del fruto del Espíritu que menciona Pablo deben cosecharse en el carácter de cada cristiano. Las 8 bienaventuranzas de las que habla Cristo describen su ideal para cada ciudadano del reino. A diferencia de los dones del Espíritu, que Él distribuye a diferentes miembros del cuerpo de Cristo, a fin de equiparlos para diferentes tipos de servicio, el mismo Espíritu se encarga de desarrollar esas gracias cristianas en todos nosotros. Termina diciendo el hermano Stott, no podemos huir de nuestra responsabilidad de anhelarlas todas. Hasta ahí la cita del hermano John Stott. Me gusta cómo él compara los dones espirituales, los frutos del Espíritu y las bienaventuranzas. Él señala que los dones espirituales pueden el Señor repartir de manera diferente y probablemente vamos a tener dones diferentes que en el conjunto de la iglesia los vamos a requerir. No podemos encontrar a una persona que tenga todos los dones del Espíritu reunidos en una sola persona porque los dones se dan en el contexto de la iglesia. Pero a diferencia de eso, el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre, que se menciona en la carta a los Gálatas, son frutos que todos ellos deben estar en todos nosotros, porque reflejan el carácter de Cristo. Del mismo modo, las bienaventuranzas, ya que sea que hablemos de 8 o de 9, todas ellas deben caracterizar a los cristianos genuinos, a los nacidos de nuevo, a los verdaderos hijos del Señor. No podemos pensar en las bienaventuranzas como una especie de menú para ir seleccionando. Todas las bienaventuranzas debemos desearlas, anhelarlas y experimentarlas en nuestra vida. Ahora, luego de estas 2 citas de estos 2 expertos, podemos como asustarnos un poco y decir, este es un estándar demasiado elevado. Incluso hay quienes podrían considerar que es subjetivo tratar de alcanzar este estándar, este ideal. No obstante, el modelo a seguir es precisamente de alguien que tiene todas estas cualidades en su grado más elevado, nuestro Rey Jesucristo. Es a Él a quien debemos mirar como nuestra meta, como el blanco que miraba Pablo y al cual se extendía, o como el espejo que muestra la imagen que debemos reflejar paulatinamente como discípulos.
Esto lo dice Pablo en su segunda carta a los Corintios. Permítame citárselo. Segunda Corintios capítulo 3, versículo 18. Dice allí Pablo: por tanto nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Precioso, ¿no? Es Cristo nuestro modelo. Es Cristo el Señor quien tiene todas estas bienaventuranzas en sí mismo y espera que nosotros las desarrollemos. Este proceso, por lo tanto, no es algo para entristecerse ni amargarse, como lo que producen las innumerables cargas tortuosas que imponen los legalistas, o las frustrantes ilusiones de los sueños y visiones subjetivas de los promotores del misticismo que nunca se cumplen, nunca se hacen realidad, o las destructivas y agobiantes y flagelantes prácticas de los ascetistas que lo único que hacen es deshumanizar a las personas y abren la puerta para que los dictadores religiosos usen y abusen de las personas como si fueran sus esclavos o mercadería para transar en el mercado de la herejía de moda. No, muy por el contrario. La exposición que está haciendo el Señor Jesucristo acá en estas bienaventuranzas, que son la primera parte del Sermón del Monte, es una exposición llena de gozo, es una exposición llena de esperanza, de expectativa. Son las nuevas de gran gozo que el ángel prometió a los pastores de Belén cuando Jesucristo, el Verbo eterno, se envuelve en carne humana para venir a caminar en medio de los mortales. En la presentación de las bienaventuranzas, estamos en presencia del Rey Jesucristo, dando a conocer cuáles son los privilegios de ciudadanía que disfrutan sus súbditos. Sin embargo, toda esta riqueza de incalculable valor eterno inicia con una pobreza extrema. Efectivamente. Toda esta bendición, toda esta riqueza espiritual, toda esta maravillosa gama amplia de bienaventuranzas comienza con una pobreza extrema, una carencia total, una pobreza que no solo incluye la pobreza o el desapego a lo material, a lo temporal, a aquello que la mayoría ambiciona a este lado de la eternidad, sino que también incluye la dimensión espiritual. Por eso la primera bienaventuranza que presenta el Señor Jesucristo es un elogio a los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesucristo enseña aquí que el reino de Dios es de los pobres en espíritu. Esta fuerte declaración nos plantea al menos dos grandes interrogantes que vamos a tratar de responder en esta mañana con la ayuda del Señor. En primer lugar, ¿quiénes son los pobres en espíritu? ¿Quiénes son estos bienaventurados, los pobres en espíritu? En griego esto sonaría algo así como makarioi hoi tohoi to neumati, los pobres en espíritu. Bueno, intentemos revisar brevemente las palabras utilizadas por el Señor Jesucristo, tanto aquí en Mateo como también en Lucas capítulo 6, versículo 20, en donde también se utiliza la palabra griega tohoi, la palabra pobre, tohoi. Lucas no solo la utiliza allí en el paralelo de las bienaventuranzas del capítulo 6, versículo 20, también la utiliza en otros contextos, lo cual nos ayuda muchísimo para entender el sentido con el cual el Señor Jesucristo presenta esta pobreza como una cualidad esencial y primaria de sus súbditos. Aquí hay que señalar que en griego hay por lo menos dos palabras para describir la pobreza. Probablemente hay más, pero dos que se muestran bastante en el Nuevo Testamento.
Me voy a ayudar aquí del comentario al texto griego del Nuevo Testamento, que nos aclara que el uso que Mateo hace acá de esta palabra y que también Lucas emplea, insisto, no solo en el paralelo de la bienaventuranza que estamos estudiando hoy día, sino que en otros contextos también, es muy significativo. Esta palabra tojoi, es aplicado al mendigo Lázaro. Usted debe recordarlo, este hombre que era inmensamente pobre, absolutamente pobre, estaba tan entre enfermo, estaba tan inhabilitado, imposibilitado, que tenía que sentarse a la puerta de este rico, fastuoso, para mendigar, y la palabra del Señor dice que los perros incluso lamían sus llagas, lo cual en realidad no es una imagen muy agradable de perritos domésticos haciéndole cariño, sino que más bien es la idea de perros que querían verlo ya muerto como comida. Es muy fea la expresión esta. Hoy día, obviamente, nosotros por la cuestión doméstica de los animales, como que nos imaginamos una cosa muy romántica, pero en realidad no es así. En ese contexto es que Lucas le utiliza esta palabra tojoi para describir la pobreza de ese hombre llamado Lázaro. Y esa palabra, tojoi, sugiere una destitución espiritual. Viene de la palabra ptoso, que significa agacharse, ponerse en cuclillas. Hay otra palabra para pobre en el Nuevo Testamento, que es la palabra pnes. Esta palabra procede de penomai, que significa trabajar para ganarse el pan diario. Y por esta razón significa uno que trabaja para ganarse la vida. En cambio, el término tojoi o tojos, que es el que estamos utilizando acá, o el que utilizan tanto Mateo como Lucas en la bienaventuranza, bienaventurados los pobres, los tojoi, esta palabra implica una pobreza más profunda que la palabra tenes, que es una palabra que, insisto, se refiere a aquel que tiene la capacidad para trabajar y ganarse la vida. En cambio, el tojoi es alguien profundamente pobre. Samuel Pérez Millos también se refiere a este uso. Permítame citar lo que dice el hermano Pérez Millos. Él dice: la palabra utilizada por Mateo para tojoi, es decir, pobres, equivale a quien no tiene absolutamente nada. Note eso. Si buscamos la palabra pobre en el Antiguo Testamento, que como bien sabemos el Señor Jesucristo dominaba muy bien, conocía muy bien, y probablemente entonces es altamente posible que cuando el Señor Jesucristo está hablando de bienaventurados los tojoi, los pobres en espíritu, está teniendo, por supuesto, en mente toda la revelación del Antiguo Testamento. Por eso vamos a mirar qué es el significado o cómo se utilizaba esta palabra pobres en el Antiguo Testamento para que nos ayude a entenderla en esta bienaventuranza. Varios de los eruditos que pude consultar coinciden en citar el Salmo 34, versículo 6. Hermoso salmo, todos seguramente lo conocemos. Allí la palabra del Señor dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Este es un salmo de David, en donde el pobre, aquí en hebreo es aní, está afligido y es incapaz de librarse por sí mismo. Fíjese, ahí está la idea. Un pobre que clamó, y David se presenta a sí mismo como un aní, como un pobre que está tan afligido y que no tiene ninguna capacidad para liberarse por sí mismo. Usted me dice: pero pastor, está hablando del rey de Israel. Sí, pero la situación que él estaba viviendo le inhabilitaba, le imposibilitaba, estaba completamente incapacitado de
de resolver él sus recursos, aunque fueran los recursos de un rey, no le permitían resolver su problema. Eso es un pobre. Allí está. David se atribuye esta expresión. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Por eso, como no tiene la capacidad para resolver su situación, él se reconoce a sí mismo incapacitado, imposibilitado, se atribuye esta palabra pobre a sí mismo y lo que hace es mirar a Dios, buscar a Dios para su salvación, reconociendo que no tiene ningún derecho de hacerle ninguna exigencia al Señor. Esta fuerte idea está presente en este concepto griego, ptojoi, los pobres. Algo muy similar ocurre en la profecía de Sofonías, allí en el capítulo 3, versículos 11 y 12. Permítame leerle esta profecía. Sofonías, capítulo 3, versículos 11 y 12 dice: en aquel día no serás avergonzada por ninguna de tus obras con que te rebelaste contra mí, porque entonces quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu soberbia, y nunca más te ensoberbecerás en mi santo monte. Y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. Ahí está en hebreo, dal. Un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Eso está en Sofonías, insisto, capítulo 3, versículos 11 y 12. ¿Qué vemos acá en la profecía de Sofonías? Vemos un contraste entre la soberbia, la arrogancia del pueblo del Señor. En cambio, el remanente que va a quedar es descrito aquí como un pueblo humilde, como un pueblo pobre. ¿Y por qué? Dice, porque confiará en el nombre de Jehová. Entonces, la característica de estos pobres en el Antiguo Testamento es que no tienen las capacidades para resolver algo importante que tiene que ver con su vida, que tiene que ver con su trascendencia. Puede ser un rey, pero es un pobre ante la situación que tiene. Puede ser todo un pueblo que va a ser devastado, pero no tiene la capacidad de levantarse. Pero ese pequeño remanente, esos humildes, esos pobres que no son soberbios, que dejan de lado la arrogancia, la autosuficiencia, son pobres porque confían en el Señor. Por eso es que cuando el Señor Jesucristo acá en Mateo utiliza la expresión los pobres en espíritu, se refiere a las personas que son pobres con respecto a su propio espíritu. Pobre ton neumatí, ton neumatí, es decir, en espíritu, no de espíritu. No es que les falte espíritu. Ellos tienen una pobreza profunda, una necesidad profunda. Es decir, un pobre en espíritu es alguien que ha perdido toda su confianza en sus fuerzas materiales y espirituales. Él ha perdido completamente la confianza en su propia justicia personal y por eso descansa plenamente en Dios, confía plenamente en Dios. Es aquel que ha dejado de lado su orgullo personal, ha sopesado su fortaleza humana y ha encontrado que no tiene ningún tipo de recurso, ningún tipo de esperanza, nada, no tiene nada dentro de sí mismo, no está completamente arruinado en términos espirituales, en términos de poder tener capacidad de salvarse por sí mismo, de enfrentar la vida por sí mismo. Esa es la idea acá. Y por eso, mis queridos hermanos, es que esta bienaventuranza es la primera. Es una bienaventuranza que inicia toda esta serie de otras bienaventuranzas o de cualidades de los ciudadanos del reino, de los súbditos del reino. John Stott dice lo siguiente: él
apunta a este asunto. La primera bienaventuranza proclama salvación por gracia y no por obras, porque promete el reino de Dios a los pobres en espíritu. Es decir, a las personas que están tan agobiadas espiritualmente por la pobreza integral, por supuesto que tienen, que no tienen absolutamente ningún mérito que ofrecer. Hasta ahí la cita del hermano Stott. Por eso, mis queridos hermanos, es que un pobre en espíritu es alguien que está realmente consciente de su propia miseria, como Lázaro, el mendigo que se alimentaba en la puerta de la fastuosa casa del hombre rico, o como el apóstol Pablo, que exclamó en Romanos 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O como el recaudador de impuestos que probablemente tenía muchos recursos económicos, materiales, pero que era tan consciente de su pobreza que cuando oraba, dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 18, versículo 13, dice que ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Bendito sea el Señor. Un pobre en espíritu, independientemente de las condiciones externas, favorables o desfavorables, puede haber sido un rey, puede haber sido un apóstol, puede haber sido un mendigo, da lo mismo las condiciones externas, independientemente de esas condiciones externas, está consciente de que no puede esperar nada de sí mismo y por eso acude a Cristo con una fe que es absoluta. Para ilustrar esto, podemos decir que lo opuesto a la pobreza en espíritu se representa perfectamente bien en el arrogante religioso fariseo que oraba al lado del recaudador de impuestos. Este fariseo arrogante e hipócrita se sentía superior a todos los hombres. Y aunque oraba al lado de este recaudador de impuestos, no le hablaba a Dios, se hablaba a sí mismo. Mire, por favor, Lucas 18, versículos 11 y 12, en la NBI se traduce así esta expresión, esta palabra. Dice, el fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Qué nefasto, ¿no? Al mirar esta primera bienaventuranza que describe la cualidad de entrada, por decirlo de alguna manera, a lo que es el reino de Dios, la exigencia inicial o primaria de los súbditos del reino de Dios, necesitamos preguntarnos, ¿hemos entrado al reino de Dios entendiendo nuestra completa dependencia del Rey Jesucristo? ¿O como el joven rico seguimos aferrados a nuestra insignificante fortunita? ¿Vivimos conscientes de nuestra real condición como Pablo, que se considera un miserable en lo que respecta a su lucha personal contra el pecado? ¿O somos como los de la iglesia de la Odisea, mencionada en el Apocalipsis, que le provocaban náuseas al Señor y a quienes Él les dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vaciémonos, hermanos,
Vaciémonos de todo sentido de independencia, de arrogancia, de autosuficiencia y sobre todo de hipocresía. Dejemos de maquillar nuestra ambición. Dejemos de maquillarla llamándole la visión de Dios o el sueño de Dios. Porque si estamos dispuestos a transgredir la palabra del Señor para conseguir ese sueño y esa visión, entonces Dios nunca nos la dio. Es nuestra visión, es nuestro sueño. El sueño de un arrogante, ambicioso, ansioso de poder. La felicidad verdadera, la felicidad plena, la satisfacción completa comienza con una pobreza completa. Y no podría ser de otra manera, no hay forma, no tienen razón los que pregonan el evangelio del éxito, el evangelio de la autosuficiencia, el evangelio de la arrogancia. Eso es falso. ¿Por qué? Porque la verdadera felicidad, la verdadera satisfacción, la verdadera bienaventuranza proceden de esta pobreza completa. Porque nuestro Maestro, nuestro Rey Jesucristo, nuestro modelo, nuestro Señor, nos ha dejado precisamente ese ejemplo. Cuando Pablo le dice a los Corintios en su segunda carta, versículo 8-9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Bendito sea el Señor para siempre. La segunda pregunta que vamos a tratar de responder en esta mañana es, ¿por qué son felices los pobres en espíritu? El propio Señor Jesucristo da la respuesta, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la razón de su bienaventuranza. Esa es la razón del por qué reciben este elogio. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Como alguien completamente pobre, absolutamente vaciado, vacío de sí mismo, de capacidades, de cualidades, de recursos, incluso de espiritualidad. Puede ser una persona dichosa, bienaventurada, bendecida, plenamente satisfecha, porque de los tales, porque de ellos es el reino de los cielos. Esa es la razón. La gran cualidad de los pobres en espíritu es que al reconocer su miseria, su carencia, su necesidad, dependen y confían absolutamente, continuamente, exclusivamente, solo en el Señor Jesucristo. Y no en sus méritos o logros personales, no en su fortaleza física, no en su respaldo económico, no en los amigos que tiene, solo en Jesucristo. Esta confianza humilde y no arrogante, esta confianza activa y no pasiva, esta es una confianza generosa y no mezquina. Esta confianza es la fe puesta únicamente en Cristo para salvación. Como Pablo les escribe a los Colosenses, capítulo 1, versículos 13 y 14, les dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Ahí están los herederos, los dueños, los poseedores del reino de Dios. Aquellos que solo por la gracia de Dios han sido librados de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí está el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Cristo, el reino glorioso. ¿En quién? En Cristo. Solo por Cristo y nada más que por Cristo tenemos redención por su sangre, es decir, por su sacrificio cruento en la cruz del Calvario y el perdón de pecados. Impresionante, impresionante. Sin esta pobreza en espíritu, querido hermano, querida hermana, estamos ciegos.
Si no tenemos esta pobreza extrema, este vaciamiento completo de confianza en nuestras propias capacidades o cualidades o recursos o amistades o contactos o linaje o nacionalidad o lo que sea, sin esa pobreza en espíritu, quedamos completamente ciegos. De hecho, el reino de Dios se presenta invisible para quienes no han experimentado la pobreza en espíritu. Ni siquiera todo el conocimiento religioso, las buenas obras o el acatamiento a las reglas de alguna comunidad religiosa podría ayudarnos. De hecho, en esa condición estaba Nicodemo, el fariseo, en Juan capítulo 3, cuando el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Luego en el versículo 5 le vuelve a decir, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El pobre Nicodemo no había caso, no lograba entender, no lograba comprender, no podía ver el reino de Dios porque todavía seguía pidiéndole al Señor Jesús, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Pero es que no me puedo meter en el vientre de mi madre otra vez. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? No puedes hacer nada, hombre. Solo cuando comprendemos nuestra absoluta miseria, nuestra absoluta bancarrota, nuestra incapacidad completa y quedamos completamente vaciados, es que empezamos a confiar únicamente en el Señor Jesucristo, porque nadie más que Él puede darnos esa salvación, darnos esa vida eterna, darnos esta bienaventuranza, trasladarnos de las tinieblas al reino de Dios, redimirnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solo Él puede hacerlo. Por eso que al final del discurso, cuando Nicodemo todavía intentaba buscar la manera, como cualquier religioso trata de hacerlo, el Señor termina diciéndole en el versículo 13, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Por eso termina con este versículo glorioso, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él y solamente en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo, tú no puedes, el único que puede soy yo. Así que Nicodemo, deja de intentar, deja de esforzarte, deja de tratar de buscar algún recurso interno que tú tengas, alguna acción que tengas, porque el trabajo solo lo puedo hacer yo. Así, Señor, así es el Señor. Él es el Todopoderoso, Él es el Todosuficiente, Él es el glorioso Señor y Salvador, y nosotros somos los súbditos de su reino. Pero para entrar a ese reino, tenemos que eliminar cualquier idea de autosuficiencia, de competencia, de capacidad. Tenemos que vernos en la condición de David. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. Tenemos que vernos en la condición de Lázaro sentado afuera de la casa del hombre rico, allí con sus fuerzas desfallecidas, con su capacidad absolutamente indigna, teniendo temor hasta de que las fieras le atacaran. En esa condición, eso es un pobre, eso es alguien que ya no tiene ninguna confianza en sí mismo y que por eso puede confiar solamente en el Señor, únicamente en el Señor, exclusivamente en el Señor. Un pobre en espíritu nunca anda diciendo las capacidades que tiene porque siente que esas capacidades son absolutamente insuficientes para entrar en este reino glorioso. ¿Cómo no van a ser bienaventurados? ¿Cómo no van a ser dichosos, felices o completamente satisfechos los pobres en espíritu, los que tienen esa condición? Si gratuitamente
reciben nada más y nada menos que el reino de Dios. No es un cambio a una religión distinta, a un tipo de liturgia diferente. No, no, no. Entran y tienen el reino de Dios. El reino de Dios es ese poder regio que Dios ejerce sobre la creación y sobre las personas, que por derecho propio lo posee el Señor Jesucristo y que por eso al final de Mateo capítulo 28, versículo 18, Él les dice a las personas, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él es el rey de este reino, tiene poder absoluto. Este reino, queridos hermanos, ¿cómo no van a ser felices? ¿Cómo no van a sentirse bienaventurados? ¿Cómo no van a sentirse plenamente satisfechos los pobres en espíritu si este reino que poseen es un reino eterno, como dice Daniel, capítulo 2, versículo 44? Se lo leo. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará, consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Amados, el reino de Dios es indestructible. No va a terminar jamás. Hay gente que está ansiosa por trabajar en el gobierno de turno, en el partido político de turno, pero los pobres en espíritu son poseedores de un reino que no dura 6 años, son poseedores de un reino que no requiere el voto popular, son poseedores de un reino completamente perfecto y precioso. De hecho, es el reino que es anunciado a través del Evangelio. Mateo capítulo 4, versículo 23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia del pueblo. Este reino es anunciado por el Señor Jesucristo a través de sanidades e incluso expulsiones de demonios, porque este reino tiene alcance absolutamente global. Lucas 11:20 dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Sí, hermanos, los pobres en espíritu están llenos de gozo. Pues como dice Romanos capítulo 14, versículo 17, porque el reino de Dios no es comida, ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que más necesita un pobre? Comida y bebida. Eso es lo básico. Pero el anhelo de una persona completamente pobre es que se le haga justicia. Por eso los pobres son tan manipulados hoy en día por todo aquel que les promete una justicia. El reino del Señor produce paz. ¿Sabes lo que es vivir en paz? Sin tener un enemigo al cual tenerle temor que va a venir a robarte, a quitarte algo. Y gozo. Esa alegría profunda que no está determinada por las circunstancias externas. Y el reino de Dios es justicia, paz y gozo. Esta primera bienaventuranza, amados hermanos, es tan trascendental, es tan importante, debido a que es enorme el reino que reciben los pobres en espíritu. Es algo tan valioso, su precio es incalculable y únicamente se puede acceder a este galardón a través de una justicia que es imposible de lograr con méritos propios o con religiosidad humana. Tal como lo va a aclarar más adelante el Señor Jesucristo en el capítulo 5, versículo 20, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Esa justicia mayor no la podemos generar nosotros. Solo Cristo la tuvo, la tiene y la comparte con aquellos que
están completamente vacíos de su propia autojustificación y son envueltos por la justicia de Cristo. Antes de concluir, permítame hacer, sí, una advertencia, por favor. Esta buena noticia tan gozosa que plantea nuestro Señor Jesucristo en esta primera bienaventuranza, es una noticia gloriosa, es una noticia gozosa, porque es algo gratuito. Y allí es donde empieza a generar un cierto problema, porque es de tan fácil acceso que va a irritar los oídos de los legalistas. Cuando se escucha esta posibilidad de que simplemente se puede entrar y poseer el reino de Dios solo con esta pobreza espiritual, los legalistas y los mercaderes de la fe no están de acuerdo, se complican, les irrita escuchar algo así. Los que aman ser admirados, venerados o aplaudidos, no se sienten cómodos con esto. Tenga cuidado, porque esto va a ocurrir. Al predicar el evangelio del reino, hay gente que no le va a producir gozo. ¿Quiénes son? Los que tratan de justificarse por sí mismos. Los que tratan de ganarse el reino y esperan que convencer a los demás de que ellos se lo ganaron porque por sus méritos y sus esfuerzos se lo ganaron. O por su abolengo, por su raza, por su, no sé. David Burt habla acerca de esto y dice: en tiempos de Jesucristo, la máxima aspiración de todo judío era sentarse con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de Dios. Para la población en general, los primeros en entrar en el reino serían, sin duda, los escribas y fariseos. Sin embargo, a pesar de su ostentosa religiosidad, Jesús los veía como farsantes, cuyo corazón estaba lejos de Dios. Mire lo que les dice el Señor Jesucristo a estos escribas y fariseos. En Mateo 15, 7 al 9 les dice: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, escuche esto, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esas personas no les va a caer nada de bien estas bienaventuranzas, menos esta que abre la puerta a los pobres en espíritu. Mateo 23, versículos 27 y 28 dice textualmente, hablando el Señor: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran muy hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también, vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay que dejar esta advertencia clara. Un reino tan glorioso, tan valioso, tan apetecible, tan deseado, tan anhelado, ofrecido por su rey genuino, su gobernante genuino, gratuitamente, con la primera condición de vaciarse completamente de autosuficiencias, de autojustificación, va a irritar a los hipócritas, a los legalistas, a los que se apropian del reino sin tenerlo, a los que ponen exigencias a las personas para llegar allí. Qué terrible es cuando el legalismo se apodera de congregaciones, de comunidades, y las personas que gobiernan esas comunidades se endiosan y se convierten en pequeños dictadores a un nivel de insensibilidad que sus pecados se empiezan a hacer algo común y habitual,
y viven intentando de cubrirlo para mostrar su supuesta justicia. Al contrario de eso, tal vez una de las mejores ilustraciones que el Señor Jesucristo utiliza para describir a sus verdaderos súbditos, a los pobres en espíritu, es la imagen de un niño pequeño. De hecho, en una ocasión, cuando sus discípulos discutían acerca de quién sería el mayor en el reino, imagínense, qué absurdo, ¿no? El Señor les decía que para entrar al reino hay que ser un pobre en espíritu, alguien que no confía en sí mismo, que no valora ni siquiera sus capacidades, sus cualidades, pero los discípulos del Señor, la primera línea de los promotores del reino, estaban discutiendo respecto de quién de ellos sería el mayor en el reino. Jesús llamó en esa ocasión a un niño y lo puso en medio de ellos. Estoy leyendo Mateo capítulo 18. En el versículo 3, Jesús le dijo: de cierto, os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Un niño pequeño, ante la tarea de asumir una responsabilidad que excede a sus capacidades, con genuina humildad va a decir: no puedo, soy muy chiquitito, no puedo hacerlo. Pero si uno de sus padres le dice: hijo, yo te voy a ayudar, entonces la confianza de ese niño pequeñito no se va a demorar ni un segundo. Y aunque el desafío sea lanzarse de un árbol a los brazos del papá o de la mamá, hasta con los ojos cerrados, se va a lanzar. Porque aunque por una parte tiene una humildad y una conciencia muy clara de sus incapacidades, todas esas incapacidades quedan absolutamente olvidadas cuando nace su confianza en su padre, en su madre, en quienes le aman. Solo los pobres en espíritu saben que no merecen el reino, que no tienen la capacidad ni siquiera para entrar a verlo, mucho menos para recibirlo o para ostentar un cargo de gobierno dentro del reino. Sin embargo, solo les basta escuchar la voz del Señor, la voz del Padre que les dice: crean en Cristo, confíen en Cristo, para que con la fe de un niño pongan toda su confianza en el Señor Jesucristo. Le sigan, le imiten en su amor, en su generosidad, hasta el último día de sus vidas terrenales. Por lo cual, consecuentemente, un día muy cercano, escucharán unas palabras que tienen un valor eterno. Mateo 25:34. Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Así va a ser. Así va a ser. Amados y amadas, esta es la primera bienaventuranza. Si no comenzamos aquí, las demás bienaventuranzas resultarán incomprensibles para nosotros o carentes de todo significado. Por eso en esta mañana necesitamos hacer las preguntas clave. ¿Habrá algún joven rico aquí que aún se aferra a sus bienes temporales pensando que en ellos está su esperanza? ¿Habrá tal vez aquí algún Nicodemo tratando de entrar al reino a través de su religiosidad, de sus obras, de sus acciones, de su conocimiento? ¿Habrá tal vez aquí algún Tomás tratando de ver y tocar antes de creer? ¿Habrá tal vez algún Pablo frustrado con sus derrotas ante el pecado, que sea capaz de reconocer su miseria? Este es el momento de dejar todo aquello que no nos puede salvar, que no nos puede bendecir,
que no nos va a dar una verdadera felicidad, que no nos va a satisfacer en plenitud. Hagámonos hoy completamente pobres, pobres hasta en espíritu, para que el Espíritu Santo nos llene de Cristo, porque Cristo es nuestra esperanza de gloria. Por eso, mis hermanos, en esta mañana linda, en esta mañana gloriosa, en esta mañana en que las misericordias del Señor se renuevan, les ruego y les invito a que oremos al Señor, a que abramos nuestro corazón al Señor Jesucristo, un corazón completamente vacío de arrogancia, vacío de autojustificación, vacío de autosuficiencia, y le digamos a nuestro glorioso Señor y Salvador: queremos ser esos pobres en espíritu que entran y que poseen